Bueno, buenos días a todos. Estamos dándole la bienvenida a la 9ª conferencia del ciclo virtual que hemos organizado para tratar el tema de patrimonio de arte rupestre, patrimonio rupestre. En esta ocasión nos acompaña una colega mexicana con mucha experiencia que se suma a las 8 conferencias que ya hemos tenido en el pasado, bueno, desde hace un año, para compartir con todos ustedes y aprender de las experiencias que se tienen en otros países. Esta iniciativa ha surgido para compartir conocimientos, compartir métodos y técnicas para poder aplicarlo en el caso nuestro, que es en Guatemala, pero también con otros países, ya que la conservación de patrimonio rupestre no es muy común, pero sí muy interesante con el vasto patrimonio que tenemos en cada país. Así que es un espacio de aprendizaje, de compartimiento, y ha sido muy fructífero en todo este tiempo. La organización ha sido a través de la iniciativa Nachtunich, el Centro de Estudios Mesoamericanos CEMCA de Francia, la Oficina de UNESCO en Guatemala, con el apoyo de la Asociación de Arte Rupestre de Guatemala también, la Fundación para la Conservación en Guatemala y la Fundación Propetén. En este caso, como les decía, nos vamos a enfocar al patrimonio rupestre de México, dándoles entonces la bienvenida al compañero colega Matthew Menager de CEMCA, quien va a hacer la presentación de la colega que presenta el día de hoy. Bienvenido, Matthew, y muchas gracias por el apoyo y la coordinación. Muchísimas gracias, Rosa. Buenos días a todos y todas, entonces, y estamos muy felices de escuchar esta presentación hoy. Tenemos el placer de recibir a la señora Sandra Cruz Torres, que nos va a contar muchísimo más sobre el patrimonio del arte rupestre de México. Yo voy a presentarle un poquito para que todos en línea puedan saber quién es, porque tenemos una audiencia, creo, internacional, con gente de muchos países, entonces es algo que va a permitir a todos de conocerle muchísimo mejor. Entonces, Sandra Cruz es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el INAH. Es maestra en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Autónoma de México. Desde 1992 trabaja en el INAH, en donde ha sido directora de investigación y formación académica de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, o CNCPC, y directora de operación de sitios. Actualmente es restauradora y responsable del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre de la CNCPC del INAH. Entonces, muchas gracias, Sandra, por estar hoy con nosotros y le vamos a dar la palabra por la presentación. Una última palabra que igualmente agradecer a Sergio y a la Alianza Francesa que nos están proporcionando la retransmisión en vivo de este evento. Gracias. Bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Matthew. Y bueno, pues quiero iniciar agradeciendo la invitación para participar en este ciclo de conferencias internacionales, específicamente pues a la iniciativa Nachtunich, a Rosa María Chan por el interés justo de conocer la experiencia que estamos desarrollando desde México en términos de gestión y de conservación integral del patrimonio gráfico rupestre, también por supuesto al CEMCA, la Oficina de UNESCO en Guatemala, a Propetén y a todos los demás organizadores de este ciclo de conferencias, que como bien ha comentado Rosa María, está siendo sumamente interesante, no solo para aquellos que directamente están vinculados ahorita con estas posibilidades de lograr la mejor gestión y conservación de Nachtunich, sino para todos aquellos pues, que estamos en el ámbito de la
de la protección y conservación, estudio del patrimonio gráfico rupestre. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo el espacio y pues es un gusto para mí el poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes nuestro trabajo y las experiencias que estamos corriendo desde México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente del área de conservación, para pues buscar de una forma integral el poder proteger, conservar este patrimonio, pero sobre todo lograr su reincorporación o incorporación a la vida cotidiana pues, de nuestras diferentes comunidades. Entonces, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Voy a compartir, iniciar a compartir la presentación. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio con esta presentación. Y bueno, pues para hablar de la gestión y la conservación integral del patrimonio gráfico rupestre en nuestro país, pues empezaremos por tratar de vislumbrar este gran universo frente al cual nos encontramos. En México, el patrimonio gráfico rupestre es muchísimo más vasto y variado de lo que se piensa normalmente, porque es cierto que ha sido una constante que ha sido muchas veces soslayado por nuestros grandes sitios arqueológicos con estructuras monumentales que son pues conocidos de forma internacional, y el patrimonio gráfico rupestre pues ha quedado muchas veces en un segundo papel. Sin embargo, cada vez pues empieza a salir mucho más a la luz, empieza a ser mucho más reconocido, sobre todo revalorado, pero es un patrimonio vastísimo que requiere justo aspectos de protección, de gestión y de una conservación integral, pues que permitan asegurar su preservación y sobre todo, pues que pueda ser transmitido para las futuras generaciones. Entonces, a lo largo de toda nuestra geografía mexicana, a lo largo de nuestra extensión territorial que abarca 1.964.375 kilómetros cuadrados, se encuentran distribuidos una grandísima cantidad de sitios, ya sea con petrograbados, con pintura rupestre o con geoglifos, que son los que integran nuestro universo patrimonial rupestre y del cual pues vamos a hablar el día de hoy. Estos sitios son, como comento, sumamente diversos, se encuentran a lo largo de todo nuestro territorio nacional, y lo más interesante y lo que hace también pues más compleja su protección, su conservación, es el que están pues marcados por los diferentes contextos naturales en los cuales se encuentran, los diferentes ambientes, las diferentes altitudes y pues también las diferentes dinámicas sociales, económicas, productivas que hay en cada una de las diferentes regiones de nuestro país. Así, bueno, aquí estamos viendo un ejemplo, solo un pequeño mosaico de algunos sitios de los que tenemos en México para que puedan ver esa variedad, pero bueno, tenemos sitios desde las áreas costeras hasta las áreas de alta montaña, tenemos sitios que se encuentran desde los áreas desérticas, prácticamente a mitad de las dunas, hasta aquellos que se encuentran prácticamente inmersos en el mar, como es, por ejemplo, el sitio de las Labradas, ¿no? En Sinaloa. En fin, tenemos una variedad muy grande y además una variedad técnica, una variedad material también muy, muy diversa. ¿Por qué? Porque igual esta diversidad es tan compleja como la misma diversidad simplemente geológica de México, ¿no? Tenemos todo tipo de soportes pétreos, soportes ignosedimentarios, metamórficos, una grandísima variedad de técnicas de elaboración de los petrograbados, de las pinturas o de los geoglifos, y bueno, todo esto también pues forma parte del reto al cual nos enfrentamos los especialistas que trabajamos en pro de la conservación de este patrimonio. Les traigo algunos ejemplos solo para dimensionar esa variedad que tenemos del patrimonio y bueno, pues mostrarles aquí algunos de los sitios que tenemos. Así pues, encontramos desde grutas como las que les presento en este caso, que están en Guerrero, la gruta de Oxtotitlán, la gruta de Juztlahuaca, con pintura que viene desde los periodos más antiguos del desarrollo de las
culturas mesoamericanas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del periodo preclásico y donde tenemos grutas que todavía tienen algunas áreas activas, es decir, con actividad hídrica, y en donde se encuentran plasmados pues conjuntos de pinturas sumamente excepcional y que representan algunos de los pocos registros que tenemos de discursos pictóricos de filiación olmeca. Estamos hablando pues de las épocas más antiguas, estamos hablando justo del preclásico, y tenemos sitios como estos y el extremo, aquellos otros en donde la gráfica rupestre, además de pasar obviamente desde los periodos, en este caso estamos ya hablando ahora del norte de México, en Chihuahua, por ejemplo, el sitio Cueva de las Monas, que la gráfica rupestre va desde lo más antiguo, que estamos hablando ya del periodo arcaico, hasta intruir no solo en el periodo histórico o el periodo de contacto, sino que llega a tener gráfica rupestre que abarca incluso los siglos XVII, XVIII y hasta XIX, como vemos en esta Todas las Monas, donde estamos viendo el ejemplo de una representación de un misionero franciscano, y también pues la conocida Cueva de Ábalos en el estado de Zacatecas, que forma parte del Camino Real de Tierra Adentro y que también su gráfica rupestre ya presenta elementos totalmente relacionados con nuestro periodo histórico, ya edificaciones generadas a partir ya de las tradiciones hispánicas, carretas y todo pues los atavíos ya de lo que representaba ya el periodo propiamente pues virreinal en nuestro país. Bueno, también tenemos una gran variedad en cuanto a los contextos. Tenemos desde sitios que se encuentran, pues como estamos viendo aquí, en las zonas kársticas, que esto, pues ustedes saben que se encuentra principalmente enfocado hacia lo que es la península de Yucatán, donde tenemos cuevas, grutas, una gran cantidad de sistemas subterráneos en donde se ha encontrado infinidad de vestigios arqueológicos y entre ellos, pues, gráfica rupestre. Aquí les estoy mostrando un ejemplo, la Cueva de las Manitas, en la costa nororiental de Quintana Roo, y en donde pues tenemos cuerpos de agua, tenemos una incidencia hídrica activa, y en esos contextos pues se conserva patrimonio rupestre, que en este caso estamos hablando de una gran cantidad de improntas de manos, que bueno, pues sabemos que es una de las expresiones pues mucho más universales que encontramos en la gráfica rupestre. Y pues vamos desde sitios con estas condiciones hasta sitios que se encuentran propiamente en zonas desérticas y semidesérticas. Ya decía que hay unos sitios que incluso se encuentran entre las dunas, como es el caso que les estoy mostrando aquí de los numerosos conjuntos con petrograbados que se encuentran pues en Samalayuca, en el sitio de Samalayuca, en Chihuahua, y también pues otros sitios en el estado, por ejemplo, de Nuevo León, como el caso que les muestro aquí de Chiquihuitillos, en donde pues las condiciones extremas también climáticas pues influyen directamente en su conservación. Tenemos también sitios que se encuentran enclavados en cañones, en cañadas, y que presentan una gráfica rupestre increíble. Aquí les muestro el ejemplo del sitio de La Pintada, el Cañón de La Pintada en Sonora, en cuyas paredes interior y áreas colindantes se encuentran más de 2,000 diseños rupestres que han sido identificados como realizados por los antecesores de grupos tradicionales en México, como son los seris, los pimas y los yaquis. Aquí mostramos solo un ejemplo de esos diseños. Y por supuesto, nuestros sitios que son patrimonio mundial. En México contamos con 2 zonas arqueológicas prácticamente de gráfica rupestre que están incorporadas como patrimonio mundial. Una, la más conocida, que quizás varios de ustedes ya tengan algún referente, es la Sierra de San Francisco, con el gran mural, con una pintura rupestre excepcional, pero también con muchísimos sitios que tiene petrograbados, los cuales pues
también son menos conocidos, una gráfica que se distribuye a través de 12 cañones en una grandísima extensión, pero esta zona arqueológica, denominada Sierra de San Francisco, en su interior abarca más de 300 sitios, ya sea con pintura o con petrograbado o con ambos. Es decir, estos 300 sitios se encuentran dentro de lo que es concebido como la zona arqueológica Sierra de San Francisco, y pues se imaginarán la complejidad y vastedad de este patrimonio. Simplemente una de las cuevas más conocidas en esta sierra, que es la cueva Pintada, pues encontramos ahí una extensión de casi 200 metros a lo largo, con gráfica rupestre, donde varios diseños alcanzan incluso 3 y hasta 4 metros de altura. Entonces, bueno, podemos imaginar simplemente lo que implica el abordar la parte de gestión, de conservación de estos sitios. Y, por supuesto, el otro sitio que es Patrimonio Mundial, que son las cuevas prehistóricas de Llagolimitla, que se encuentran en los valles centrales de Oaxaca. En este caso, bueno, el caso de la Sierra de San Francisco, su inscripción fue en el año de 1993. En el caso de las cuevas prehistóricas de Oaxaca, su inscripción es mucho más tardía, ha sido en el año 2010. Es un área también muy grande, con aproximadamente 100 cuevas prehistóricas, algunas con evidencia de las primeras manifestaciones de la agricultura, de la domesticación de plantas, y otras con una gráfica rupestre muy interesante, tanto referida hacia la pintura rupestre como hacia los petrograbados. Y también quería mencionar que fuera de la poligonal de esa zona Patrimonio Mundial, quedaron, y hay muchas cuevas más que tienen evidencia rupestre. Aquí les muestro un ejemplo, es la Cueva de la Pintada. En Oaxaca tenemos muchas cuevas de la Pintada o pintadas aquí en México por nuestra extensión tan grande territorial, pero lo importante es decir que estas cuevas, aunque están fuera de la poligonal, también forman parte de los mismos desarrollos culturales. Varias de ellas ya siguen teniendo, incluso son sedes de rituales actualmente, de muchas manifestaciones culturales de los grupos originarios, y finalmente también se está haciendo y se está buscando a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues una gestión que pueda amalgamar tanto aquellas que están dentro de la poligonal reconocida como Patrimonio Mundial, como aquellas que se encuentran colindantes. Bueno, y esto solo fue presentarles unos pequeños ejemplos de toda esa riqueza que tenemos en términos de este tipo de patrimonio en nuestro país. Y bien, y ahora les presento lo que es la distribución, aquí a lo largo de las diferentes regiones de nuestro país de este patrimonio, y comentarles que tenemos actualmente un universo de sitios registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que para el segundo trimestre de este año ya reunía el número de 4,605 sitios registrados a lo largo de todo el país. Aún así, estos son solo aquellos que cuentan con su cédula de registro, que han sido ya documentados. Sin embargo, tenemos muchísimo patrimonio más rupestre a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Podrán ver en este mapa que algunas zonas se encuentran con mayor densidad que otras. Esto se refiere solo a las áreas que han sido estudiadas y en donde se han localizado sitios rupestres que han sido registrados. No quiere decir que sea la distribución tal cual, porque hay varias áreas que lamentablemente, pues por las condiciones que sabemos de inseguridad y de algunos aspectos que han dificultado el acceso de investigadores a las áreas, pues no han sido tan exploradas de forma exhaustiva como otras que sí tienen ya una tradición de décadas de trabajo en términos de registro de estos sitios. De estos 4,600, ahora ya mucho más sitios registrados, pues tenemos solo los 2 que les he comentado, que están marcados con aquí si ven mi cursor, tenemos la Sierra de San Francisco en la
península de Baja California, y tenemos las cuevas prehistóricas de los valles centrales en Oaxaca. Son las dos zonas que son reconocidas como patrimonio mundial. De esa gran cantidad de sitios que les comento que han sido registrados, solo 43 se encuentran abiertos oficialmente a la visita pública, y son 43 zonas arqueológicas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México pues es el custodio directo, el gestor tal cual. Algunos de ellos no solo tienen manifestaciones gráfico-rupestres, sino también tienen otro tipo de patrimonio arqueológico. Y son menos de 20 los que son exclusivamente de esos 43 que están abiertos a la visita pública, son menos de 20 los que tienen exclusivamente alguna manifestación gráfico-rupestre. Bueno, este es nuestro gran universo registrado en las diferentes regiones. La distribución, como verán, es variable a través de las distintas regiones. Principalmente se encuentra la mayoría de los sitios registrados en la región noroeste y noreste del país. Es decir, más hacia el norte del país es donde este patrimonio pues ha sido más evidente, ha tenido mayor presencia, ha sido objeto de más estudios, de protección, de conservación, porque justo la misma distribución de los sitios arqueológicos con grandes edificaciones, que esto tiene que ver, obviamente, con las características de las diferentes sociedades prehispánicas que generaron este patrimonio, pues hacia la región norte-occidente tenemos mucho más manifestaciones rupestres que hacia la parte central o sureste, donde pues mucho del patrimonio arqueológico está representado por los sitios con grandes estructuras monumentales. Pero bueno, este grandísimo universo se encuentra enfrentado a unas complejas problemáticas de conservación. Es decir, nos enfrentamos a retos muy fuertes para su protección, a retos muy fuertes para la gestión de estos sitios y para poder asegurar su conservación desde una perspectiva integral. Aquí pues solo quisiera mencionar que los retos para esta atención de los sitios viene desde su propia naturaleza, es decir, desde esas amenazas o causas intrínsecas que tienen que ver con su propia materialidad. Es decir, cuáles son los soportes pétreos empleados, cuál es pues la calidad y el tipo de materias primas empleadas, por ejemplo, para capas pictóricas en el caso de las pinturas rupestres, o para las técnicas con las que fueron elaborados los petrograbados. Dependiendo la técnica de elaboración, pues hay también unos procesos de alteración de deterioro diferenciales en cada uno de los diferentes bienes rupestres. Eso es de forma intrínseca, pero todas las amenazas exteriores, las externas, pues son enormes, son muy complejas, son múltiples, y cada vez ponen en mayor jaque a varios de nuestros sitios rupestres. ¿A qué me refiero? Bueno, por un lado, a las amenazas naturales que tienen que ver con todo ese impacto que tiene el medio ambiente natural sobre los sitios, es decir, las condiciones climáticas que de forma gradual pero acumulativa van produciendo alteraciones y deterioros que muchas veces pues derivan en pérdida total o parcial de este patrimonio. Sin embargo, todos sabemos que lo que hace la naturaleza en cientos o incluso miles de años, el ser humano lo puede hacer en segundos. Y los daños pueden ser tan graves o incluso mucho más graves que lleven a la pérdida de este patrimonio. Tenemos muchas amenazas por agentes antrópicos a lo largo de todo el país. Y esto va desde lo que tiene que ver con ese desconocimiento o falta de valor que se le da a este patrimonio y que lleva a conductas pues de negligencia, de falta de atención, y que derivan muchas veces en efectos, por ejemplo, del vandalismo. Tenemos muchos sitios que lamentablemente han sido afectados por vandalismo, me refiero principalmente a pintas, a rayones, a graffiti, que es algo muy común en varios sitios. Y no solo aquellos que se encuentran más accesibles, cerca de carreteras o cerca de poblaciones, sino de sitios que se encuentran totalmente
inmersos en contextos donde uno tiene que caminar o avanzar kilómetros y kilómetros para llegar a ellos, totalmente aislados, y sin embargo los sitios han sido vandalizados. Obviamente aspectos de saqueo de los sitios, pero también actividades, por ejemplo, productivas, la minería afecta mucho a los sitios, todo el desarrollo, digamos, turístico o ecoturístico, los deportes extremos que muchas veces también afectan directamente a los sitios con instalaciones no adecuadas, y las mismas obras de infraestructura, como puede ser la construcción de carreteras, presas, líneas de comunicación. Todo eso también está teniendo un impacto muy, muy fuerte sobre directamente las manifestaciones gráfico-rupestres o los sitios como tal. Porque, bueno, lo vamos a hablar más adelante, como el concepto de la conservación integral trasciende solo al panel o solo al panel pictórico o al petrograbado, sino tiene que ver con el sitio y su propio contexto natural. También el crecimiento, obviamente, de los centros urbanos que se están comiendo, están envolviendo a muchos de los sitios rupestres que ahora están pues ya inmersos dentro de áreas urbanas. También eso provoca muchas alteraciones en nuestros sitios y cada vez y de forma más amplia las amenazas por el cambio climático. Estamos asistiendo en los últimos años ya a una serie de alteraciones de las condiciones ambientales en los diferentes parajes. Entonces, sitios rupestres que durante mucho tiempo habían estado expuestos, habían sido visitados o simplemente conocidos y bien conservados, ahora se han visto impactados de forma muy, muy, muy severa, llegando a ser objeto propiamente, pues sí, de siniestros y de desastres tal cual. ¿Por qué? Porque han cambiado la ruta de por ejemplo, de los eventos hidrometeorológicos como los huracanes, las tormentas tropicales, las depresiones, han cambiado de ruta, han aumentado su intensidad, la variación entre las inundaciones, las sequías ha sido tremendo. Entonces, bueno, todo eso, como pueden ver en este territorio tan grande, en esta variedad tan grande de sitios, pues es un reto muy, muy, muy fuerte al que nos enfrentamos. Bien, pues, pero entonces, ante esto, ¿cómo actuamos? ¿Qué capacidad de acción tenemos? ¿Y qué es lo que sustenta las posibilidades de protección, de gestión y de conservación del patrimonio? Primero, lo que sustenta esta gestión es el contar con un marco legal y normativo que primero lo que ha permitido es tipificar totalmente este tipo de expresiones gráfico-rupestres como parte integrante del patrimonio arqueológico de la nación. Por otro lado, el precisar que la gestión y la conservación de este patrimonio, la protección de este patrimonio, pues se encuentran como parte de las competencias de un instituto federal, que en este caso es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que viene del sector cultura en nuestro país, y es este instituto federal con presencia en todo el país, el custodio por determinación de ley de este patrimonio. Y por otro lado, también este marco legal y normativo le da un estatus de bienes muebles asociados a inmueble, que es una categoría acuñada justo para este tipo de bienes que por sus características responden mucho a los bienes muebles, pero que obviamente por su propia concepción, creación y por las características de relación indisociable con el contexto, pues son inmuebles como tal, ¿no? Entonces, esta categoría, y mencionarlo, es importante porque es lo que ha abierto la claridad de qué áreas son las competentes para la atención de este tipo de patrimonio. Dentro de este marco legal y normativo, puedes comentar simplemente que desde la parte de la Constitución, nuestra Constitución de 1917, en México, pues es la que genera esta concepción del patrimonio nacional y en donde se establece que la protección y la conservación del patrimonio arqueológico, dentro del cual queda incorporado el patrimonio gráfico rupestre, pues es de interés nacional y de beneficio público.
Luego tenemos una gran cantidad de leyes, solo aquí aparecen las principales, algunas de las básicas, en donde quisiera mencionar que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que está vigente desde el año de 1972, es una de las principales pues, instrumentos legales que nos permite proteger este patrimonio rupestre. Y que esta ley, una de sus principales aportaciones y que ha sido fundamental en términos de protección de este patrimonio, es lo que está expresado en su capítulo 2, que se refiere al registro público de los sitios. Es decir, estamos claros que el registro público de cada uno de los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres es el primer paso para poderlo proteger y conservar. Hemos hecho énfasis en que los sitios sean registrados. Esta es una tarea que se realiza a través del área de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero que le da una certeza de existencia, una certeza de protección a los sitios y por eso es fundamental. Se ha creado un catálogo público de sitios y zonas arqueológicos en el cual está perfectamente incorporado todo este tipo de sitios rupestres. Bueno, también comentar que esta ley en su capítulo 3, pues justo define este tipo de bienes como monumentos arqueológicos y como tales, pues tienen ya toda la protección. También, pues destacar en esta parte lo que se refiere a la ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología Histórica, Historia, en donde pues nuestros objetivos principales pues son la protección, la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio, pero en donde también se marca que todo lo que tiene que ver con los permisos y para poder realizar labores sobre estos bienes, labores de protección, de conservación, de investigación, todo esto está regido de forma institucional, lo cual pues también le da una certeza y una coherencia de acción a nivel nacional. Bien, pero junto con este marco legal y normativo, pues como lo dictan justo esas disposiciones, la gestión y la conservación del patrimonio gráfico rupestre está alineado a las metas nacionales que están marcadas desde también el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Cultura vigentes. Estas dos instrumentos de planeación son los que marcan también las posibilidades de la gestión que se desarrolla para este patrimonio y junto con ello, pues también contamos con la normatividad interna que va complementando la forma de actuar. Dentro de esa normatividad, que es también sumamente amplia, solo quisiera destacar que contamos en México con protocolos para la conservación y protección del patrimonio cultural y con lineamientos generales en materia de conservación del patrimonio cultural. Estos dos son los puntos de partida para la forma en la que se realiza la conservación integral de diferentes tipos de bienes, entre ellos los rupestres, y también en términos de la gestión se cuenta con los lineamientos para el manejo de zonas arqueológicas y paleontológicas, que si bien está enfocado a las zonas abiertas formalmente a la visita pública, también hay elementos de aplicación para los sitios no abiertos al público. Y también, pues, contamos con la norma para la investigación arqueológica, recientemente pues dada a conocer y que está pues sustituyendo a los lineamientos que previamente se contaban. Esto es algo muy reciente, la creación de esta norma. Bien, en este contexto nacional también es importante destacar que estamos realizando nuestra gestión de los sitios de acuerdo también a todas aquellas recomendaciones y disposiciones internacionales. México, pues, al ser un país miembro de la ONU, pues sigue obviamente todas las disposiciones que se van generando a través de este organismo internacional y bueno, en cuestión básicamente de lo que es la protección, la gestión, la conservación del patrimonio gráfico rupestre, pues obviamente se siguen todas aquellas cartas, disposiciones, recomendaciones generadas por UNESCO y por sus organismos consultores. Entre estas disposiciones, pues obviamente hay desde aquellas que son totalmente
generales, aquellas que cubren aspectos de gestión, de presentación de los sitios, de interpretación, hasta aquellas que son muy, muy puntuales. Por supuesto, podemos destacar algunas de ellas, digo, mencionar la Carta de Burra, la Declaración de Xi'an y, bueno, muchos elementos, por supuesto, también todas aquellas disposiciones que están establecidas para las zonas que son patrimonio mundial, pues todas ellas también están consideradas. Y de forma muy reciente, y como España ha generado una carta referente a la gestión justo integrada de específicamente ahí sí del patrimonio rupestre. Entonces, todo esto va generando un corpus que va, digamos, arropando las posibilidades de gestión del sitio. Bien, entonces, ¿cómo y a través de quién se realiza la gestión de los sitios rupestres en México? Pues bueno, es a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como he comentado, es el custodio por ley de estos sitios. El INAH se articula con una serie de instancias diferentes de distintos sectores, como es el sector medio ambiente, de seguridad, obviamente desarrollo social, educativo, etcétera, turístico, para poder articular la forma de gestión de los diferentes sitios, pero al interior lo que yo quiero comentar es que son varias de sus coordinaciones nacionales las que también se articulan para dar esta protección y esta certeza de gestión y conservación a los sitios. En nuestra estructura orgánica, pues partimos de una dirección general que a través de 2 secretarías, la técnica y la administrativa, pues da las condiciones de actuación para el instituto. Después de esto, hay una serie de coordinaciones nacionales que todas de una u otra forma influyen en este patrimonio rupestre y aquí únicamente aparecen en pantalla algunas de las principales que voy a mencionar de forma muy rápida cómo participan. La Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, de ella depende justo la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Dentro de esa dirección es donde se realiza el registro de los sitios y en donde también quedan las declaratorias correspondientes a estas zonas de monumentos. Esto, como les he comentado, es fundamental. El primer punto para la protección y conservación de los sitios es que estén registrados y esta área de asuntos jurídicos, a través de su dirección de registro, es quien da esa certeza, algo fundamental para saber cuál es nuestro universo de protección y a partir del cual se generan muchos instrumentos también de protección y de manejo. Bien, la Coordinación Nacional de Arqueología, que obviamente es donde se concentran todos los estudios e investigación realizada sobre estos sitios, su importancia cultural y de esta coordinación depende la Dirección de Operación de Sitios, que es una instancia importante, lo vamos a ver también más adelante, que como su nombre lo dice, está encargada de generar esos instrumentos de gestión como planes de manejo, planes de desarrollo y el seguimiento tanto de zonas abiertas como de sitios no abiertos al público. Nuestra Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, la cual a través de su estrategia nacional, pues está abocada a buscar esa posibilidad de la conservación integral de los diferentes tipos de patrimonio, entre ellos el rupestre. La Coordinación Nacional de Centrocine, que articula, como decía, el INAH tiene presencia en todo el país y articula las acciones en los diferentes estados, y la Coordinación Nacional de Difusión, que es la que permite socializar todo el conocimiento, la información sobre este patrimonio a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma en que se articulan algunas de las principales instancias del INAH para la atención de estos sitios, de este patrimonio, y yo me voy a centrar ahora en lo que a nosotros nos compete como área de conservación, como Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y la forma en la que nos enlazamos con la gestión y con la atención de estos sitios. Bien, aquí les estoy mostrando cómo de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues contamos con la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural.
Esta pues es la instancia rectora y normativa en términos de conservación del instituto y la cual ha impulsado una estrategia nacional de conservación de los bienes culturales muebles y de los asociados a inmuebles en varias categorías, la paleontológica, la arqueológica y la histórica. Como ya bien comentaba yo, justo a través de este marco legal y normativo, el patrimonio rupestre queda dentro del estatus de los bienes asociados a inmuebles arqueológicos y así es como quedan incorporados dentro de esta estrategia nacional que viene articulada con el Plan Nacional de Desarrollo, con el programa sectorial que les había mencionado y que a su nivel táctico se va estableciendo a través de programas nacionales. Y pues así es como contamos con el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre, el primer programa institucional que se genera a lo largo de la historia para poder dar atención básicamente de conservación a este tipo de patrimonio. Hemos de recordar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se creó en el año de 1939 y pues es hasta este momento que se cuenta ya con un programa nacional abocado a la conservación de este patrimonio y el cual se lleva a la operación, digamos, en el nivel operativo de ejecución a través de diferentes proyectos específicos y otras estrategias de atención. Bien, retomando la Estrategia Nacional de Conservación, impulsada por la Coordinación Nacional de Conservación, pues vemos que está articulada a través de 8 líneas principales que permiten el dar una atención con una visión holística al patrimonio cultural. Dentro de estas 8 estrategias, podemos nosotros destacar que los principios de la gestión de los sitios con patrimonio gráfico rupestre son varios. Uno de los principios es la integración armónica del patrimonio gráfico rupestre, los componentes naturales de los sitios y las prácticas sociales alrededor de estos elementos en la atención en la conservación integral. Otro de los principios es el reconocimiento de la diversidad cultural y las formas tradicionales de aprecio, uso y cuidado de los bienes culturales y específicamente aquí de los gráficos rupestres. También la participación activa y creativa de los grupos sociales vinculados a los sitios con patrimonio gráfico rupestre, la recuperación afectiva de bienes, espacios y prácticas sociales asociadas con este tipo de patrimonio y de forma muy especial el fortalecimiento y el restablecimiento de los lazos comunitarios que dan cohesión a la sociedad por medio del cuidado del patrimonio gráfico rupestre en corresponsabilidad con el INAH. Ese es el sustento de nuestro Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre. Estos principios derivados del programa sectorial y de la Estrategia Nacional de Conservación son los que han permitido que el programa se genere para contribuir a la conservación integral, estudio y gestión de los sitios con patrimonio gráfico rupestre en México a través de acciones en diferentes ámbitos de acción que van desde la documentación, la información, la investigación aplicada, aspectos de capacitación, manejo, vinculación comunitaria, divulgación, diagnóstico y atención directa de las diferentes problemáticas de conservación en las diferentes regiones del país y todo ello con un énfasis muy, muy importante que es trabajar bajo el marco propio de la interdisciplina, la interinstitucionalidad y la corresponsabilidad social. He de comentar que, bueno, el origen del programa pues surge desde el 2002, que iniciamos con los primeros proyectos ya con este enfoque de conservación integral para patrimonio gráfico rupestre y hacia el año 2010 es cuando pues ya se genera de forma sistemática esta atención, primero a través de un programa regional del norte y occidente de México y ya posteriormente a partir pues ya del 2012, ya como un programa nacional. Entonces, bueno, este programa justo parte de considerar la importancia de este carácter
distintivo y sobre todo biocultural del patrimonio gráfico rupestre. Estamos partiendo en nuestra acción del hecho de que los componentes culturales, naturales y sociales forman una unidad indisociable de la cual no se puede sustraer este patrimonio, y para hablar de su conservación integral tenemos que hablar de la conservación de esos tres grandes componentes. Es decir, pues no satisface simplemente decir estamos conservando un panel con pintura, un conjunto de petrograbados, un geoglifo, sino estamos también conservando su entorno inmediato, las características propiamente naturales de esos elementos en los cuales han sido plasmados y de todo lo que es la dinámica social en torno a este patrimonio. Entonces, bueno, partiendo de esto, también quisiera yo puntualizar que la perspectiva de acercamiento de nuestra acción para coadyuvar en la gestión y realizar la conservación integral, pues también tiene algunos elementos fundamentales. Primero, lo que es el reconocimiento de estos sitios patrimoniales en cuanto a que tienen múltiples significados y valores coexistentes. En este caso no estamos privilegiando un valor sobre otro, sino estamos reconociendo esa coexistencia y complementariedad de los diferentes valores, reconociendo y respetando las diferentes percepciones que los distintos actores sociales, de gobierno, institucionales pueden tener hacia estas manifestaciones y también los diferentes significados que les son atribuidos. Asimismo, como he mencionado, partimos de esta importancia de mantener esa unidad indisociable entre la cultura, la naturaleza y los vínculos y nexos sociales. El ver, tener un entendimiento de estos sitios dentro de sus propios paisajes culturales y ahora pues también trabajándolo como un patrimonio biocultural, no solo ya un entendimiento como un patrimonio cultural, sino un patrimonio biocultural que forma parte de un paisaje cultural y también, pues como ya mencionaba, reconociendo esta multiplicidad de valores que tiene, no solo el estético, sino también el histórico, el científico, el social, simbólico, el funcional, que es esta posibilidad de un regreso a la reintegración de la vida cotidiana de las distintas comunidades y sobre todo estamos poniendo un énfasis en que sean procesos de conservación integral, que sean sostenibles y significativos. En este aspecto, el trabajo de la mano con las comunidades locales, con la sociedad, es fundamental y el construir los procesos de manera participativa, colaborativa, pero sobre todo conjunta, es lo que nos ha permitido tener pues algunas de las experiencias más exitosas. Bien, pues el Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre cuenta con diferentes ámbitos de acción, ámbitos que están inscritos y que están articulados dentro de las líneas transversales de la Estrategia Nacional que ya he comentado. Estos ámbitos abarcan desde los aspectos de registro, documentación, generación de bases de datos específicas para la conservación de este patrimonio, todo el desarrollo de asesorías y acercamientos en términos de protección y conservación de los sitios rupestres, el resarcimiento de daños por siniestros, la elaboración de inspecciones, diagnósticos, la generación sobre todo de proyectos específicos de conservación con este enfoque integral, además de acciones vinculadas con rescates, salvamentos, acciones emergentes, la investigación aplicada, la vinculación, organización comunitaria, también aspectos muy importantes que vamos a platicar más adelante de capacitación, actualización, especialización, es decir, formación de cuadros específicos de personal abocado a la atención de este tipo de sitios, la difusión, la divulgación, la socialización de la información y de manera también muy, muy importante la participación en la gestión y planificación para el manejo de los sitios. Lo que buscamos es que la atención de conservación no se limite meramente a lo que durante mucho tiempo se pensó que era, bueno, una intervención directa, técnica o técnico-científica, pero directa sobre la materialidad de estos bienes culturales para preservar su materia y, por lo tanto, obviamente, los mensajes que transmiten. No solo es eso, sino el trabajar, insisto, de esta forma más holística para que a la par
de realizar esos trabajos de intervención directa, se puedan generar las condiciones para que una vez concluidos los proyectos de conservación, pues queden establecidos una serie de instrumentos de gestión y de planeación que permitan que estos sitios puedan mantenerse en buen estado, que puedan ser conservados, disfrutados y sobre todo protegidos. Nuestra aspiración y a lo que vamos apuntando cuando las condiciones son favorables y así lo permiten, pues es a la generación de estos proyectos de conservación integral. Sin embargo, pues hay diferentes niveles de atención para el patrimonio dependiendo las necesidades que se presentan. Bien, algo también muy importante y creo que ha sido pues algo fundamental es sustentar pues esto, en este caso, tanto la Estrategia Nacional de Conservación como ya el programa específico abocado a las manifestaciones gráfico-rupestres, sustentarlo en un documento base. Este documento base del programa, pues lo que nos ha permitido es clarificar de forma muy precisa la alineación a estas metas superiores a nivel nacional, la alineación con la estrategia de conservación institucional, el poder establecer la forma en que va evolucionando el programa y sobre todo precisar los ámbitos de acción que lo componen, cómo se articulan con otras áreas de acción que tienen que ver, otras áreas también disciplinares que tienen que ver con este patrimonio y sobre todo también este documento base parte del diagnóstico inicial que realizamos de cuál era el estado de la cuestión, cómo se encontraba este universo patrimonial para ir generando las diferentes estrategias de atención. Entonces, bueno, el contar con este documento base ha sido algo muy importante. Por otro lado, también he de mencionar que ya específicamente para el patrimonio gráfico rupestre, pues contamos con la Guía General para la Protección de Sitios con manifestaciones gráfico-rupestres que no se encuentran abiertos a la visita pública. Esta guía fue promovida y principalmente por la Dirección de Operación de Sitios, que yo ya les comentaba anteriormente, y esta guía lo que ha permitido es dar certeza de cómo se articulan los diferentes actores institucionales para la protección de estos sitios, a través de una serie de ámbitos importantes que van desde la planeación, el registro y la documentación, por supuesto la conservación a través del programa que estamos mencionando, pero también acciones de monitoreo, de protección técnica y legal. Se refiere también a la infraestructura específica para estos sitios, que tiene unas características muy distintas a otros sitios arqueológicos. También todo lo que impacta en cuanto a medios de comunicación, de difusión, de divulgación, aspectos de educación y capacitación y aspectos también de vinculación social. Es decir, esta guía ha permitido tener más clara la forma de articulación entre agentes, digamos, intrainstitucionales, pero a su vez cómo se vinculan con los otros agentes. Estos son dos documentos específicos abocados a patrimonio gráfico rupestre que complementan pues ya el marco legal y normativo que mencionábamos anteriormente. Bien, por otro lado, es importante considerar estos diferentes niveles de gestión de los sitios rupestres y de atención en conservación integral. Estamos trascendiendo como área de conservación de la atención, como les decía, directamente del bien cultural, es decir, de un panel, un diseño, un área específica, pasando a distintos niveles de acuerdo a las necesidades. Los conjuntos, o sea, después del nivel de bien, el nivel que tiene que ver con los conjuntos de bienes, es decir, conjuntos de petrograbados, de pinturas, que ya son un nivel un poco mayor, pero que finalmente siguen inscritos dentro de los sitios arqueológicos. Un tercer nivel, que es el de zona o sitio rupestre, en donde se está trabajando básicamente en estrategias que puedan atender a los sitios, pero dentro de lo que es toda su delimitación como zona o sitio. Aquí solo quiero hacer la aclaración, estamos diferenciando el término de zona rupestre o sitio rupestre en función justo de si se encuentra abierta a la visita pública o no. Aquellas que se encuentran abiertas a la visita pública por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia
por supuesto, pues cuentan con una infraestructura, un personal asignado y con instrumentos de gestión como son los planes ya de manejo, los planes de gestión, planes de desarrollo, que están rigiendo la forma en que pues, se da el manejo de estos sitios. En el caso de los sitios rupestres, pues son aquellos que si bien están registrados, no están abiertos formalmente a la visita pública. Y en el caso rupestre, como les mencionaba, es la grandísima mayoría de sitios, los cuales no están abiertos oficialmente a la visita pública, si bien pueden recibir algún tipo de visita que nosotros llamamos visita no controlada, visita no regulada, y es donde impactamos más para buscar una forma de organización comunitaria que pueda ser coadyuvante del trabajo que realiza el instituto y de las competencias del instituto sobre estos sitios. Y un nivel macro, que es el nivel regional, en donde pues, las estrategias realmente son a dimensiones muy grandes, como puede ser el caso, por ejemplo, de la Sierra de San Francisco, que tiene un área aproximada de 3.600 kilómetros cuadrados. En esa área se encuentran, como mencionaba yo anteriormente, más de 300 sitios con gráfica rupestre que requieren pues una planeación y una atención que permita dar una unidad, unificar las formas de aproximación hacia este patrimonio. Entonces, bueno, el nivel más grande de atención, de gestión, es este nivel regional. Luego pasamos al nivel del sitio inscrito en su poligonal y luego ya de los pequeños conjuntos o de áreas específicas, dependiendo la atención, pero siempre con esa visión mayor. Bien, ahora quisiera comentar algunos de los aspectos, de los ámbitos que incorporamos en esta conservación integral y que han sido fundamentales pues, para los avances que se han logrado obtener hasta el momento. Por un lado está la documentación para la conservación. Aquí me refiero ya a una forma de registro de documentación que va abocada específicamente a caracterizar a los bienes, a sus problemáticas de conservación y a dar seguimiento de todas las intervenciones directas o indirectas que se realizan para asegurar su preservación. En este aspecto, pues contamos y hemos generado una base de datos específica que obviamente tiene campos de vinculación con los sistemas institucionales como el de registro arqueológico, que yo ya mencionaba que es el punto fundamental de protección, pero en este caso también el generar una documentación, corpus documentales, bases de datos específicas en conservación ha sido un punto muy importante para la toma de decisiones sobre cada uno de los casos. Y también una forma de retroalimentar con las diferentes experiencias los casos nuevos que se presentan para poder realizar pues una toma de decisiones lo más adecuada posible para la intervención de estos bienes. Entonces, bueno, en la documentación para la conservación, pues partimos obviamente de bases de datos, pero también aprovechamos pues toda esa generación ahora muy de boga de todos estos modelos tridimensionales. Aquí lo que yo quiero comentar es que si bien varias disciplinas de acercamiento, de estudio de este patrimonio rupestre, pues recurren a este tipo de alternativas tridimensionales digitales. En el caso de la conservación integral es fundamental no como elementos de difusión, como es mucho de los usos que actualmente se le da a este tipo de salidas y de registros tridimensionales, sino justo como un elemento, o sea, un registro del estado de conservación inicial del que partimos para un bien y que nos permite el ir haciendo el seguimiento de cómo evoluciona este bien. Por ejemplo, cómo progresan, no sé, las diferentes familias de grietas, las áreas que presentan exfoliación, las áreas que han sido consolidadas contra las que no han sido consolidadas, etcétera. Entonces, para nosotros, este tipo de modelos son fundamentales como instrumentos de seguimiento del estado de conservación, de registro de las propias intervenciones y de una evaluación periódica que el programa permite, más allá de tener solo proyectos finitos, inicio-fin, muy limitados, el programa nos ha permitido pues tener un seguimiento de sitios que en muchos casos lleva incluso a 12 años.
Bien, también, por supuesto, pues aprovechamos otro tipo de tecnologías digitales, como es en este caso el D-Stretch, que todos conocemos la aplicación de este programa para mejorar la visualización digital, de forma digital, de los registros de los diseños rupestres, principalmente útil para las pinturas, pero que en este caso nuevamente el enfoque, el análisis que se hace no solo es pues de determinar cuáles son los diseños, que eso pues compete más a otras áreas de estudio como son las disciplinas arqueológicas, sino que en este caso lo enfocamos a poder determinar la sobreposición de colores, los faltantes, las áreas que presentan alguna alteración o deterioro. Entonces también han sido elementos muy útiles que todo esto se suma a estos registros y documentación para la conservación. Bien, todos estos campos que estamos viendo, estos diferentes ámbitos de acción, son complementarios. Nosotros buscamos que se realicen las acciones de forma simultánea y complementaria en estos diferentes ámbitos cuando se hace la atención de los sitios rupestres. Entonces, bueno, otra de estos ámbitos es el de estudio e investigación aplicada a la conservación. Me refiero específicamente a 4 líneas principales que hemos estado desarrollando. La primera, que es la que se refiere a la caracterización propiamente de estos bienes, cómo están constituidos, qué materiales, qué técnicas se emplearon, cómo fueron realizados. Una segunda línea que va enfocada a toda la definición de las causas, mecanismos, procesos y efectos de alteración y deterioro, comprender cómo es que se dan esas alteraciones con la incidencia de esas diferentes amenazas que ya mencionábamos. La tercera línea, que es la que se refiere propiamente a la generación de alternativas específicas de intervención de conservación y restauración generadas para cada uno de los casos que se nos presentan. Es decir, ahí cómo estamos incidiendo directamente en la conservación, sí, de esta parte material del patrimonio, pero también en poder evaluar su pertinencia, su efectividad. Y la cuarta línea es la que se refiere al seguimiento, al monitoreo de los sitios, que es a mediano largo plazo y que nos permite ver cómo van evolucionando los sitios, pero también cómo han ido evolucionando las propias intervenciones de conservación. Esta es una ventaja que ha abierto justo la posibilidad de tener este programa permanente de atención a los sitios. Bien, otro de los ámbitos fundamentales y como punto de partida, pues es el diagnóstico del estado de conservación. Los diagnósticos son los que nos dan pauta para poder comprender cuáles son esas problemáticas que presentan cada uno de los sitios, cómo abordarlos y cuáles de ellos, pues sí requieren la formulación de un proyecto específico de conservación o restauración como tal, de un proyecto de conservación integral o quizás solo de algunas medidas emergentes o una atención en conservación preventiva, por ejemplo. Los diagnósticos pues son el punto de partida y buscamos que en todos los casos, antes de iniciar cualquier proyecto, pues se pueda contar con estos diagnósticos para las cuales pues también hemos generado una serie de instrumentos, metodologías y formas para basear y reunir esta información, analizarla sobre todo. Bien. Ahora, en cuanto a la intervención directa, pues obviamente como área de conservación del Instituto de Antropología, pues nuestros equipos, el equipo del programa no solo está integrado por restauradores, si bien los restauradores de bienes culturales formamos, digamos, el eje, la parte principal, pues el equipo del programa es un equipo también interdisciplinario, donde pues tenemos personal con diferentes perfiles, disciplinas que van apuntalando el trabajo, es decir, pues personal que tiene estudios también de biología, de historia, de arquitectura, gente de ingeniería, etcétera, civil, que vamos complementando toda esta atención al patrimonio. Entonces, en esta conformación, digamos, interdisciplinaria, también la forma de atender el patrimonio pues va desde acciones emergentes que muchas veces estamos respondiendo a, por ejemplo, a denuncias, a necesidades de atender rescates arqueológicos, hasta acciones que ya son planificadas, que muchas veces, por ejemplo, están vinculadas con aspectos de los salvamentos arqueológicos que tienen que ver pues con las obras de infraestructura que se realizan, hasta también la atención
ya planificada, pero cuando lamentablemente hubo algún siniestro, algún desastre que ocurrió en los sitios. Aquí pues estamos viendo algunos ejemplos. Solo quiero mencionar que sí tenemos una gran amenaza por todas estas obras constructivas. Les comento, aquí estamos viendo del lado derecho de la pantalla lo que son las voladuras, es decir, explosiones que muchas obras de infraestructura realizan y que muchas veces pues están muy cerca de, en este caso, de resguardos con pintura rupestre. Por ejemplo, que si bien el resguardo está protegido, pues la protección de las diferentes áreas, o sea, lo que vienen siendo como ya no las zonas núcleos, sino las zonas de amortiguamiento, pues muchas veces no están del todo tipificadas en términos legales o el marco legal pues permite cierta incidencia sobre estos espacios que a veces de forma indirecta también está teniendo afectaciones fuertes sobre el patrimonio. En algunos casos ha sido tan compleja la situación para poder proteger a los sitios, en el caso de siniestros o desastres, hablando en términos naturales, sobre todo por esta afectación del cambio climático que decíamos, que también hemos llegado a lo que es el reenterramiento controlado y monitoreado de abrigos con pintura rupestre, que ya no ha sido posible el conservar expuestos al medio ambiente por los cambios en el clima, en las condiciones naturales de sus propios contextos, y entonces se ha tomado como una medida extrema la de su reenterramiento controlado, monitoreado, en tanto los parajes puedan estabilizarse, en fin. Entonces, bueno, son diferentes niveles de atención. En el caso ya de la intervención directa de conservación-restauración, solo aquí mencionar que esta en todos los casos, le digo, como es un patrimonio bajo custodia del instituto, es realizada directa y exclusivamente por restauradores profesionales, restauradores pues sí formados a nivel de licenciatura, en las diferentes escuelas que en México contamos para la formación a nivel profesional de restauradores de bienes culturales. Estos trabajos siempre parten también de contar con un proyecto autorizado. Tiene que haber un proyecto autorizado por, en este caso, la instancia correspondiente, que es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que justo es la instancia normativa y rectora en materia de conservación institucional, que a través de esta instancia y de su consejo consultivo, pues es cómo se dan las autorizaciones para los proyectos de restauración de intervención directa. Aquí también quisiera solo mencionar que cuando realizamos estas intervenciones, pues lo ideal es que se realicen cuando hay condiciones de certeza de protección del patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se ha pensado que cuando un sitio presenta, por ejemplo, afectación por pintas, por grafitis, pues hay que retirarlos. Al principio, cuando iniciamos hace varios años, pues realizábamos esa acción. Sin embargo, pues la experiencia nos ha permitido ver eh, que hay que realizarla siempre y cuando se encuentre con condiciones mínimas de protección, de vigilancia de ese patrimonio. ¿Por qué? Porque si no, una intervención de conservación no puede tener un impacto duradero, ¿sí? Uno quita grafitis, pero no hace todo el trabajo que tiene que hacerse con esos actores sociales que están incurriendo en esas actividades, y entonces pues puede haber una reincidencia. Entonces, evitamos eso y ahora, antes de entrar a esta atención directa, primero buscamos que estén dadas las condiciones mínimas de protección, de vigilancia, de seguridad. Ahorita lo vamos a platicar más adelante, y si esas condiciones mínimas están dadas, entonces se procede a la conservación y restauración. Por supuesto, cuando estamos hablando de estas zonas que sí están abiertas al público, entonces en ese caso, pues la forma de atender tiene que ver con las áreas que son abiertas a los visitantes, las áreas que están, por ejemplo, en reserva, etcétera, ¿no? Pero dentro de ello, solo comentar que privilegiamos lo que son los procesos de conservación, es decir, aquellos procesos que van encaminados a la estabilización material de estos bienes, sobre los procesos de restauración, que son los que se realizan pues para mejorar la visualización
de estas manifestaciones. Entonces, básicamente lo que buscamos es poder conservar, estabilizar materialmente para detener deterioro y evitar su pérdida. Y las acciones de restauración únicamente se realizan en estas áreas que sí tengan una visita pública organizada, planificada y dentro de zonas abiertas o formalmente al público. Bien, dentro de ello es muy importante la articulación de los diferentes actores. Lo que les digo, nuestro trabajo nos queda clarísimo que no puede realizarse solo desde los especialistas del INAH, sino que tenemos que trabajar en conjunto con todos los actores involucrados, desde actores sociales, actores de diferentes niveles de gobierno, de diferentes instituciones, y en donde el énfasis que ponemos y nuestra piedra angular es generar una corresponsabilidad frente a este patrimonio gráfico rupestre. Una responsabilidad en donde todos estos actores que están viendo ahorita en la pantalla y muchos más se articulan y se articulan a través de diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas en las que estamos buscando esta articulación? Pues por un lado, a través de establecer vínculos, de promover una organización comunitaria para la gestión y conservación del patrimonio, la participación ciudadana, pero orientada, informada, acompañada, un acompañamiento importante de estos procesos a través de personal de nuestro instituto y la generación de procesos muy fuertes y a largo plazo educativos, de educación social, de educación patrimonial y lo que nosotros llamamos educación social para la conservación específicamente, incidiendo en espacios formales e informales educativos con comunidades o con diferentes sectores, pueden ser sectores estudiantiles o de personal que está ya vinculado directamente con los sitios rupestres. Entonces, esta es una parte que todo en nuestra acción buscamos siempre el hacer énfasis y junto con ello la formación de cuadros de personal y grupos de trabajo que puedan tener una atención más permanente sobre estos sitios. Trabajamos mucho en la capacitación, en la actualización y en la especialización, no solo de ir especializando y formando restauradores abocados al patrimonio rupestre, sino también el ir sumando a muchas otras disciplinas y a los mismos actores sociales en la conformación de grupos importantes, organizados y sobre todo permanentes, que no dependan de gestiones de gobierno, sino que puedan ser permanentes, que trasciendan en el tiempo para la protección a mediano y largo plazo de este patrimonio. Ello nos ha llevado pues también al trabajo con las instancias y grupos organizados, a promover estos mismos grupos y aquí estamos hablando en dos niveles. Un nivel que es el que se refiere a la promoción y a la generación, por ejemplo, de comités comunitarios, sobre todo de organismos coadyuvantes del INAH. Estos son muy importantes, que pueden tener varias figuras, desde unas muy sencillas hasta otras bastante complejas, ya con estatutos y con una serie de elementos también de soporte más legal. Pero lo importante de estas instancias es que están generadas en las mismas localidades vinculadas con los sitios. Y entonces son ellos quienes día a día conviven con los sitios, quienes tienen la capacidad de contribuir junto con el INAH a su gestión, a su conservación, a su mantenimiento, y también en ello pues hemos trabajado con asociaciones civiles también generadas ex profeso para proteger a este patrimonio, siempre obviamente en coordinación, en vinculación con el INAH. Y por otro lado, el trabajo con estos grupos organizados, pero que ya se refiere a grupos tanto de nuestro mismo instituto como de otras instituciones con las cuales nos vinculamos para la generación de instrumentos, por ejemplo, de protección. Entonces, bueno, todo este trabajo también se hace a la par de el ir generando, pues, en la intervención directa de los sitios, la investigación de los sitios, la protección, el dotarlos de infraestructura, etcétera, ¿no? Bueno, y de ello se deriva la generación de los instrumentos de gestión y planificación, que son en varios niveles. Este primer nivel, el más sencillo, es que a la par del desarrollo de los proyectos de conservación integral, vamos creando las condiciones para que una vez que termine el proyecto, queden establecidos programas de conservación preventiva y mantenimiento que muchas veces se ejecutan
a partir o de personal institucional, como pueden ser los custodios, o de personal comunitario capacitado, y también dejar establecidos los planes de conservación y restauración, es decir, la parte ya de intervención específica, profesional directa sobre los bienes que se requiera a mediano y largo plazo. Entonces, a la par de generar los, eh, los programas de, perdón, los proyectos de conservación, se van generando estos programas y planes para que una vez que terminen, estos instrumentos sean los que permitan que se siga dando la atención al sitio de la forma organizada. Ay, perdón. Bien, otro nivel de estos instrumentos de gestión que estamos promoviendo y que ahora pues cada vez vemos más la necesidad de ellos son los planes de gestión de riesgos. Y ello lo incorporamos también dentro de esta misma línea de la conservación integral y en donde principalmente estamos actualmente trabajando en todo lo que es el levantamiento, la identificación, tipificación y levantamiento de afectaciones o de posibles amenazas que tengamos en cada uno de los sitios para ir conformando los diferentes planes de gestión. Esto, les digo, es muy importante y sobre todo buscar esa articulación cada vez más cercana, que muchas veces, con otras instancias que muchas veces, pues lamentablemente puede tener ciertos momentos en que se interrumpe por los cambios justo de gestión. E incluso también en esta parte, los mismos cambios de autoridades locales, que en gran parte del país, por ejemplo, las autoridades a nivel local pueden cambiar cada año, las autoridades municipales de 3 a 4 años, entonces todo ese cambio muchas veces va haciendo interrupción en los procesos de conservación o de gestión de los sitios, y por eso el contar con estos instrumentos de gestión, pues le va dando mayor certeza a la a poder continuar con la atención de los sitios. Y otro nivel de estos instrumentos son estos instrumentos fundamentales que son los planes de apertura, los planes de desarrollo operativo y los planes de manejo. En el INAH, como les comentaba, es justo la Dirección de Operación de Sitios la instancia encargada, digamos, de articular el trabajo para la realización de estos planes. Nosotros intervenimos más directamente en el componente de conservación, en componentes de vinculación social, en diferentes componentes. Sin embargo, aquí lo que yo quiero precisar es que el que cada sitio o zona esté abierto o no a la visita pública, cuente con un plan de apertura, un plan de desarrollo, un plan de manejo, es un elemento que da muchísima certeza a su conservación y el poder asegurar que no tenga afectaciones por las diferentes amenazas que ya hemos planteado. Esto se ha generado, obviamente, todas las zonas abiertas al público cuentan con este plan que antes se llamaban planes de manejo, ahora planes de gestión o planes de desarrollo para los sitios, pero aquellos que están en proceso de apertura o que se busca que puedan ser abiertos formalmente a una visita pública, también deben de contar con estos planes de apertura o desarrollo operativo que son previos a que un sitio se abra. Y aquellos que no están en ese proceso, aún así, el contar con estos instrumentos de planeación, pues permite que en muchos aspectos, en muchos de los componentes que los integran, pues se pueda ir orientando las acciones de cada uno de los agentes que incidan en los sitios. Entonces, estos instrumentos son fundamentales y también pues buscamos colaborar en ellos. Y bueno, y otro aspecto es trabajar constantemente en la difusión, divulgación y socialización de la información. ¿Por qué? Porque, como comento, la mayoría de los sitios no están abiertos al público, entonces que la sociedad, que las que los visitantes, que todos puedan valorarlo, comprender la importancia que tiene y que además son bienes únicos, irrepetibles, que si los perdemos no hay forma de recuperarlos, pues todo eso contribuye a que se vaya formando, digamos, una cultura de la conservación hacia los sitios. Partimos tanto de medios tradicionales hasta los medios actuales que podamos tener. Y ya, digo, en la parte final de esta presentación, solo para comentarles, mostrarles de forma muy, muy rápida algunos ejemplos de estos proyectos de conservación integral que hemos desarrollado. En este caso, el proyecto del sitio Oxtotitlán, el proyecto de conservación integral, pues se realizó, lo realizamos del año 2003 al año 2015. A lo largo de esos años tuvimos 12 temporadas de conservación en el sitio, pero en donde se articularon todos estos ámbitos de los que les
se ha hablado. Fue un trabajo con una comunidad indígena, náhuatl, tradicional, en donde nos abocamos a la conservación de este sitio, que es un sitio que todavía tiene actividades rituales. Un sitio vinculado con el calendario agrícola, porque es una comunidad eminentemente campesina, y en donde todo el trabajo se desarrolló a la par de la intervención directa, la revaloración de este patrimonio, que he de decir que en el año 2002 estaba inscrito en la lista del World Monument Watch como uno de los 100 sitios en mayor peligro de perderse, por el alto estado de alteración que presentaba, todo vandalizado, abandonado, a pesar de que la parte ritual continuaba, y entonces trabajando y construyendo el proyecto a la par con la comunidad, con sus autoridades, con los diferentes sectores, se integró un comité de preservación que quedó inscrito como un organismo coadyuvante, y desde la fecha en que terminó un programa de mantenimiento y conservación preventiva que es ahora ejecutado a través de esta célula organizada y capacitada comunitaria, y ellos continúan haciendo pues propiamente la gestión, el manejo del sitio en coordinación con el INAH estatal, dado que es un sitio que oficialmente no se considera abierto a la visita pública. Sin embargo, pues sí se le ha dotado de infraestructura de protección, y paralelamente con ello, pues un trabajo muy fuerte educativo, en términos de trabajo, sobre todo con los jóvenes, con los niños, y de mucha difusión, divulgación y de instrumentos que apoyaran este proceso. Actualmente, los integrantes de ese comité comunitario han ido y también nos han acompañado a otras comunidades, y ellos mismos han transmitido su experiencia a otras comunidades que están interesadas también en la protección de sus sitios rupestres. Bien, otro de los sitios en donde hemos desarrollado un proyecto de conservación integral que les quiero presentar en este caso, es una zona arqueológica sí abierta formalmente a la visita pública, que es el Vallecito en Baja California, en el norte del país. Esta zona sí cuenta con infraestructura, con personal de custodia, pero también con problemas muy importantes de conservación. Aquí hay resguardos que se encuentran tanto en el circuito de visita pública como otros que no son visitados. Ahí las estrategias de conservación pues van en función tanto de esta situación, los que sí reciben visitantes, los que no reciben visitantes, pero también los niveles de alteración que ha sufrido este patrimonio. Y entonces la forma de atender tiene que ver con ello, la forma en que vamos priorizando y estableciendo los procesos. Es un proyecto también a largo plazo, llevamos ya 10 temporadas, hacemos una temporada por año, entonces estamos hablando en este caso, de un proyecto que ya lleva 10 años y donde a la par se está trabajando toda la parte también de educativa, de capacitación, donde se generó también durante el desarrollo del proyecto, participamos en la generación del plan de manejo, en el componente de conservación, y donde pues ya también ha quedado establecido en este caso un programa de conservación preventiva, pero que en este caso es el personal institucional, los custodios, quienes lo ejecutan. Bien, este es un tercer caso, que es el proyecto de conservación integral del sitio de La Pintada, iniciado en el 2007, también con 12 temporadas de conservación, y en donde aquí el esquema fue diferente porque era un sitio, es el sitio que se encuentra a lo largo de un cañón, y donde, permítanme, perdón, y en donde trabajamos más bien con voluntarios organizados de la comunidad, porque eran tales las extensiones que habían sido afectadas, en este caso por pintas y grafitis, que la incorporación de este personal fue muy, muy importante, en donde trabajamos de manera conjunta restauradores con los voluntarios capacitados, obviamente los restauradores trabajando en las áreas con pintura,
los voluntarios apoyando, pero en donde estamos hablando que no hay una comunidad tradicional, una comunidad directamente vinculada con este sitio, pero son pobladores actuales, en este caso de la capital del estado, en Hermosillo, quienes muchos nacieron incluso en otros estados del país muy lejanos, de Sonora, que está en el norte, desde Veracruz y demás, y todos ellos se sumaron y el proceso con ellos hizo de reconocimiento y de reapropiación de ese patrimonio como un patrimonio propio. ¿Por qué? Porque ellos son actuales pobladores de ese estado. Entonces, bueno, esto ha permitido también avanzar bastante en este sitio. Tampoco está abierto al público y lamentablemente sufrió justo un desastre natural. Por una tormenta tropical hubo unos desgajamientos muy fuertes que afectaron pues las áreas de acceso a varias zonas con las pinturas y los petrograbados, y pues ahora está en proceso de recuperación nuevamente esta parte del sitio. Y finalmente, pues hablar del proyecto de conservación del sitio de Locote. Este es muy interesante porque es un sitio que al mismo tiempo que tiene estructuras arqueológicas, tiene también áreas con pintura rupestre. El trabajo se ha hecho con todos los ámbitos que les he comentado, un trabajo muy importante de investigación, tanto in situ como en laboratorio, pero sobre todo poniendo énfasis en buscar el acercamiento de la gente hacia el sitio. Es una comunidad que tiene un alto nivel de migración, mucha gente se va a Estados Unidos principalmente, dejan la comunidad y pues dejan también su patrimonio, su tierra, y hemos hecho un énfasis fuerte en buscar esa reapropiación y ese arraigo a su mismo terreno. Por eso se ha trabajado pues, de la mano, obviamente, con el área de arqueología, que tiene ahí ya más de 20 años trabajando en el sitio, y aquí hemos incorporado estudiantes de restauración en formación de diferentes escuelas que pues han ido formando dentro del mismo proceso. Y ya para concluir, finalmente comentar que la forma en la que hemos buscado, pues que las acciones que podemos realizar a través de este programa nacional puedan seguir siendo, aglutinarse, seguir confluyendo en este programa como haciendo de él un eje de confluencia de experiencias, de trabajos, de conocimientos, de avance, la forma en que estamos buscando también pues fortalecer esta confluencia, pero sobre todo el diseminar, difundir, divulgar esta información es a través de la creación de espacios perdón, de articulación con diferentes actores, y para ello lo más reciente, lo que estamos trabajando, pues ha sido la conformación de la Red de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre, que está integrada por 3 niveles. El primer nivel en que ahorita estamos trabajando es la articulación de los restauradores institucionales de todo el país para la atención específica del patrimonio gráfico rupestre. Habrá un segundo nivel donde ya están todas las instancias y diferentes disciplinas, y el tercer nivel que ya se refiere a los actores sociales. Entonces, bueno, todo eso se va integrando gradualmente. Estamos ahorita en el primer nivel, y el otro espacio de articulación y el que permite pues también socializar todo este avance en los conocimientos, metodologías, formas de atención directa al patrimonio, pues es nuestro seminario permanente de investigación aplicada a la conservación. Ambas iniciativas generadas a partir de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, y que bueno, son las que ahorita nos están permitiendo justo multiplicar y ampliar las redes de atención para este patrimonio. Y pues bueno, eso es en general lo que quería comentar el día de hoy. Espero que haya sido de su interés esta información, y bueno, pues quedo ahora atenta a sus comentarios, preguntas, dudas que haya. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sandra. La verdad es que ha sido una presentación súper completa. Lo que vemos es un sistema muy establecido, muy bien establecido, muy sistemático para la gestión y conservación del arte rupestre, del patrimonio rupestre en nuestros términos, ¿verdad? En México. Tenemos algunas preguntas y comentarios. La verdad es que hemos tenido buena audiencia, hemos tenido como 25 personas conectadas de fijo, más los que van y vienen, ¿verdad? Creo que ha sido una de las conferencias que ha mantenido un número más estable
muy atentos a la presentación. Iván Chávez del Salvador nos dice, gran trabajo articulado y logística solo para el arte rupestre, muchas felicidades. Y bueno, aquí viene la primera pregunta. ¿Cuáles son las mejores prácticas que consideras tú que se hayan desarrollado en México para la conservación y gestión del patrimonio rupestre? Bien, es una muy buena pregunta. Creo que aquí la parte principal, perdón, se abrió. ¿Sí estamos bien? Es que... Sí, te escucho, te escuchamos, te vemos. Perdón, es que yo me perdí, ahora sí. Bien, creo que la parte principal es justo en esta cuestión de buenas prácticas, es enfocarnos hacia la conservación preventiva. La parte preventiva es mucho mejor que la parte curativa. Es decir, el buscar ampliar la acción que podemos realizar a través de aspectos de prevención que van muy relacionados, obviamente, con todo esto que yo comentaba en términos de una educación social para la conservación, de un trabajo de la mano con la sociedad. Creo que una buena práctica es, primero, partir de que es mejor prevenir que tener que curar o remediar. Entonces, para prevenir necesitamos que toda la gente pueda valorar este patrimonio, entender sus peculiaridades y ayudarnos a sumarse en su conservación, en su protección. Otra parte que creo que es fundamental como una buena práctica es poner el énfasis en el registro de los sitios. El registro no solo como un inventario de los sitios que nos permite saber cuál es ese universo patrimonial, sino el registro como un instrumento que le da una certeza legal, jurídica y de protección a cada uno. Contar con ese registro nos ha permitido en varios de los casos el poder pues revertir alteraciones, siniestros, situaciones que se han presentado en los sitios, que de no contar con ese registro previo no lo hubiéramos podido haber hecho, digo, hablando institucionalmente, ¿no? Entonces, creo que una buena práctica es primero saber cuál es tu universo patrimonial y darle una certeza legal y jurídica, que creo que esto ha sido un acierto, algo que hemos logrado en el país. Por otro lado, enfocarnos a prevenir, y para prevenir tenemos que trabajar en cuestiones de educación, de comunicación, de diseminación de información. Otro aspecto, pues sí, es el limitar, eso creo que es muy importante, el limitar lo que es el aspecto de divulgación o de promover el turismo a sitios que no cuentan con los aspectos básicos de protección. Es decir, muchos sitios no cuentan con una infraestructura para su protección, no cuentan con personal, o sea, los sitios que en nuestro caso en México decimos son los sitios no abiertos oficialmente al público, no son zonas arqueológicas que el mismo instituto gestiona, promueve, difunde, no, sino los sitios que la gente, que no están abiertos formalmente al público, pero que de repente hay iniciativas en las que se busca pues que vaya el turismo. O sea, si tú llevas turismo a un sitio que no tiene la mínima estabilidad en términos de sus manifestaciones, por ejemplo, gráfico-rupestres, que no tiene la mínima protección o vigilancia, es un sitio que lamentablemente está destinado a ser afectado y tener pérdida parcial o hasta total con un turismo no controlado. Entonces, la difusión de los sitios o la promoción del turismo tiene que ser en un segundo momento, cuando primero ya, como una buena práctica, se ha podido establecer las condiciones básicas para su protección, su mantenimiento y su vigilancia sobre todo, ¿no? Y que sean sitios estables. Muchos sitios en términos de sus alteraciones no pueden ser visitados porque sea riesgoso para el mismo sitio, para la conservación de ese patrimonio y para el visitante. Entonces, una buena práctica es ir paso por paso, registrar, crear las condiciones básicas de protección y el encaminarnos siempre a la prevención y no a tener que resolver daños o alteraciones ocasionadas en el patrimonio. Paso por paso. Y la verdad sí, o sea, así debería de ser de forma sistemática. La cuestión es que muchas veces se promueve para el turismo por el interés de verlo como oferta y generar economía, y se tienen impactos negativos después. Tenemos otra pregunta. Merari Guevara
solicita si se puede mencionar algunos casos de éxito donde la comunidad está integrada a la protección y divulgación de este patrimonio y cuáles fueron los principales retos que se enfrentaron para lograrlo. Sí, pues puedo comentarles de algunos casos en donde justo han sido comunidades tradicionales, es decir, comunidades indígenas que de alguna forma están vinculadas con los sitios, pero con el mismo patrimonio, que son herederos directos de quienes realizaron estas pinturas en algunos casos, o que tienen muchas generaciones habitando esos terrenos. Creo que en el caso sobre todo de estados como Guerrero y Oaxaca, se cuenta con varias comunidades, digamos, que se han empoderado en ese aspecto. En el caso, por ejemplo, de Guerrero, pues retomo el proyecto que les presentaba del sitio de Oxtotitlán, donde la comunidad náhuatl propiamente ve en este sitio, pues un sitio ritual, es para ellos un sitio especial, además de que ahora comprende el valor como sitio arqueológico, como patrimonio cultural, y es la comunidad la que directamente realiza pues la gestión del sitio, sí en coordinación con el INAH, pero a lo que me refiero es que ya hay un grupo organizado, un grupo que tiene reconocimiento ante su comunidad y ante el mismo instituto, y que es el que gestiona diariamente el sitio, es el que recibe a los visitantes, es el que hace las acciones de mantenimiento, de conservación preventiva, con quien se ha trabajado muchísimo en cuestiones de divulgación, en su propia lengua han difundido justo la importancia de la conservación de su en este caso de su cueva con pinturas, y con los cambios que ellos tienen de sus autoridades locales, que decía que son cada año, ellos van retomando y reafianzando ese compromiso que tienen como comunidad para la protección de su patrimonio. En el caso de Oaxaca, hay varias comunidades, son más o menos, sí, aproximadamente 7 comunidades que están vinculadas con esta zona de cuevas, que comentaba yo que son cuevas prehistóricas, que no es ahí no hay un esquema de apertura por el momento a través del Instituto de Antropología, y son las mismas comunidades quienes se han aglutinado en diferentes grupos de atención a sus cuevas, y van haciendo incluso también unos circuitos de visita, obviamente pues asesorados por el mismo instituto, apoyados y acompañados en los procesos por el instituto, pero donde ellos van marcando, por ejemplo, qué cuevas pueden ser visitadas, cuáles no, en qué momento, les digo, por esta ritualidad que ellos también mantienen, y han buscado ellos mismos recursos para ir dotando de infraestructura de protección a las cuevas, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que son casos muy importantes de comunidades que sí tienen capacidad de autoorganización, autogestión, y que han resultado en muchos casos muy favorables, y que bueno, que pueden ir a visitar, y serán justo estos actores comunitarios quienes los recibirán y quienes podrán pues introducirlos a estos sitios. O sea, quiere decir que es autogestión, la comunidad se organiza y busca el apoyo del INAH para poder desarrollar los sitios. Así es, y en este caso es porque a través de las comunidades ellos gestionan también recursos que muchas veces son fondos que están, digamos, encaminados hacia comunidades, no hacia instituciones, y con eso ellos van generando pues algunas formas de protección de infraestructura para los sitios, pero obviamente atendiendo a la normatividad pues que está establecida de forma institucional, ¿no? Como pues que dicta la ley. Ahora, también comentar que en esta forma de gestión también se amalgaman lo que son las instancias culturales con las instancias naturales. Muchas de estas zonas, por ejemplo, estas comunidades en Oaxaca, ellos mismos han destinado voluntariamente zonas naturales para la conservación, dentro de las cuales quedan escritas algunas de las cuevas con pintura rupestre, por ejemplo. Pero esa es una iniciativa de la comunidad, una iniciativa social de destinar sus zonas a la protección. Se llaman áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y entonces eso es importante porque se gestiona patrimonio mixto. Exactamente, y además con su entorno natural, ¿verdad?
Exactamente, y además entonces también tener esa doble protección desde el ámbito social y desde el ámbito, perdón, desde el ámbito cultural y desde el ámbito natural, pues le da una mayor certeza a los sitios. Por ejemplo, mencionar nada más en el caso de la zona arqueológica Sierra de San Francisco, se encuentra dentro de una reserva de la biosfera, que es la reserva de la biosfera del Vizcaíno, entonces tiene toda la protección por las instancias que tienen que ver con los recursos naturales y toda la protección por las instancias que tienen que ver con los recursos culturales, además obviamente de su estatus como patrimonio mundial, ¿no? Entonces, mientras más pueda sumar y articular estas distintas protecciones, pues los sitios tienen mayor certeza de tener una De preservación protección. mejor. Sí, Así es. muy bien. Isa Silva León refiere que es poca la información que se tiene sobre las cuevas de Huachaví en Campeche. ¿Sabe si hay avances respecto a ello? Me imagino que aquí quizás Isa se refiere más a información en términos arqueológicos, de investigación arqueológica. Supongo, no tengo ahorita el dato específico, lo podríamos obviamente buscar, porque pues principalmente son los trabajos arqueológicos que van definiendo muchos avances sobre conocimiento de estos sitios. Pero lo podemos buscar. Ok. Bueno, Sebastián Perrot Minot dice que muchas gracias por la conferencia, que es muy interesante, y pregunta cómo se han fechado las manifestaciones gráfico-rupestres atribuidas a periodos precerámicos. Bien, bueno, Ok, nada más decir que los fechamientos son más bien competencia de las áreas del área de arqueología. Nosotros directamente como conservación no estamos abocados a la cuestión de fechamientos de datación, más bien les digo, son los estudios y los proyectos de investigación arqueológica quienes los realizan. Los fechamientos se han realizado por AMS y pues por variantes justo de la técnica de carbono 14. Las experiencias que se tienen en México de fechamiento directo de manifestaciones gráfico-rupestres, pues se han hecho principalmente en pintura. Obviamente necesitamos que en su composición tengamos la presencia de carbón y la mayoría de ellas se han hecho en laboratorios del extranjero, no en México, algunas se han hecho en Australia, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y ok. obviamente, pues no se pueden fechar todos los colores y se requiere, obviamente, saber que sean áreas que estén perfectamente intactas, que no hayan tenido ninguna alteración y tampoco, obviamente, ninguna intervención de conservación, ¿no? O que esté perfectamente documentada. Ok. Jaime Sebastián Serrano Mena felicita por la clara conferencia, muy motivadora y un camino de toma de conciencia para la conservación. Pregunta, ¿qué hacen ustedes cuando los sitios no tienen guardas, hay saqueos, daños o destrucción? Así es. Mira, Jaime, como comentaba, nuestro universo patrimonial aquí en México, en términos rupestres, es inmenso y obviamente ninguna institución tiene la capacidad de hacer frente eh, pues a todas estas amenazas que día a día se presentan en todo el país, en los sitios. Justo la estrategia que estamos buscando y por eso quise yo hacer énfasis en esta parte de divulgación, de trabajo comunitario, de educación social patrimonial, es que la forma de evitar que tengan saqueos es que la gente que está más cercana, que las comunidades que están vinculadas territorialmente con estos sitios, pues se sumen como protectores y conservadores del sitio, es decir, en estos términos básicos de la protección, la vigilancia y la articulación con las distintas instancias para evitar el saqueo. Sí, lamentablemente, reconocemos que mucho de nuestro patrimonio rupestre es saqueado, es afectado, y por eso la importancia que mencionaba yo del registro oficial de estos sitios. Una vez que los sitios son registrados, tenemos instrumentos jurídicos para, pues, digamos, perseguir o iniciar lo que son todos los procedimientos jurídicos correspondientes, buscando pues tanto detener a aquellos que hayan causado el daño, hacerlo pagar las afectaciones, o cualquier otra sanción que sea aplicable de acuerdo a las leyes y buscar pues eh, el revertir estos daños, ¿no?
pero la forma de tratar de evitar con un universo tan grande esos saqueos, esas afectaciones, o sea, lo que es intencional es a través de la educación y la incorporación directa de la gente en la protección de su patrimonio. Bien, Óscar Antonio Quintana felicita muy completa la presentación y le gustó mucho el término de patrimonio biocultural. Ahora Enrique es espeleoarqueólogo de pinturas rupestres en México. Él dice que muchas felicidades, Sandra. Indica que hace falta mayor difusión en el medio antropológico, la aplicación de prevención y protección del patrimonio gráfico. La mayoría de los arqueólogos la desconocen. Él dice la desconocemos porque es arqueólogo en México. Así es, Enrique. Pues mira, yo suelo decir que te hemos visto presente en varios foros, en varias ciclos de conferencias como esto, y bueno, y nos da mucho gusto que justo arqueólogos tengan este interés el ir siguiendo estos espacios de retroalimentación, de socialización de información. Es cierto que quizás no todos los investigadores estén tan conscientes o tan cercanos a lo que implica la conservación del patrimonio y sobre todo con una visión integral. Insisto, el asunto no es conservar el panel con pinturas o el petrograbado, sino conservar el sitio en su integridad, con sus valores, con sus nexos sociales, porque eso es lo que le va a dar certeza de su conservación. Entonces, pues estamos buscando ampliar estas vías, por eso la red que comentaba, la red que justo tiene el nivel específico en donde buscamos sumar a arqueólogos e investigadores de muchas disciplinas más, los seminarios que había abiertos también a todo público, y pues simplemente eso, el reiterar que instancias como la nuestra, pues estamos, justo nuestra misión es pues servir a todos aquellos que tengan interés en ayudar a la protección y conservación de este tipo de patrimonio. Y claro, ver la conservación desde un punto de vista de gestión integral, ¿verdad? Hay que conservar el entorno para conservar el elemento patrimonial o el bien patrimonial. Jorge Méndez Quiñones felicita por la interesante conferencia. Iván Chávez dice, sobre turismo y arte rupestre, debe existir una coordinación entre los guías y la persona antes, durante y después de las visitas. ¿Cómo se controlan los guías? ¿Existe algún tipo de capacitación? Bien. Sí, en México existen guías certificados. O sea, no es que yo diga yo soy guía y empiezo a dar visitas, no, no es así, sino hay toda una formación, una capacitación para los guías, se les da una certificación y en eso confluyen tanto la Secretaría de Turismo como la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, los guías pues sí deben ser capacitados, ser formados, porque también la información que den es muy importante, o la forma de proceder. Hemos visto, lamentablemente, nosotros casos en donde guías no certificados incurren en prácticas que no son adecuadas. Por ejemplo, el mismo guía para señalar, no sé, aplica, no sé, un láser directo sobre el diseño gráfico, o aplica agua para que se vean más saturados los colores. Hemos visto incluso hasta guías que avientan piedras, ¿no? Cuando está muy alto el diseño, aquel diseño de antropomorfo que está allá arriba, ¿cuál? Y toman la roca y la avientan para que su grupo lo vea, ¿no? O sea, desde esas prácticas tan básicas que es imposible que un guía realice, que no debe hacerlo, y por eso también hemos generado nosotros tenemos una serie de infografías, de materiales que están elaborados para justo guiar cómo comportarse en estos sitios. Uno de ellos salió en una de las diapositivas que les presenté, y es eso, ¿qué podemos, qué no podemos hacer cuando vamos a un sitio, de visita a un sitio rupestre? Pues lo más importante es el respeto, y para poder respetar tenemos que conocer, y para ello pues necesitamos poder valorar este patrimonio. Muy bien. En muchos sitios únicamente, en muchos sitios nada más únicamente se permite que los guías certificados sean los únicos que realicen las visitas. Perfecto.
Solo antes de continuar con la siguiente pregunta, quería recordar el registro que se registra en su asistencia. El link sí funciona, está funcionando. Puede ser que de repente por el mismo internet, la velocidad o algo no abra, pero sí está funcionando. Alejandra Cordero felicita por la conferencia y consulta cómo se estructura y quiénes definen los grupos de vigilantes comunitarios. Bien. La definición de estos grupos se da propiamente en las comunidades. ¿Por qué? Porque se busca que esos vigilantes, primero, obviamente, tengan interés en el patrimonio, en su sitio rupestre, tengan también, pues, como diríamos, una solvencia moral, un reconocimiento en su comunidad, que también entiendan que es un compromiso formal. Es decir, no es que yo ahorita me quiera sumar al grupo y mañana ya dejo mis actividades de lado. Entonces, bueno, es a través del trabajo cotidiano que se va haciendo entre pues, los diferentes especialistas del instituto, la colaboración conjunta, por ejemplo, en estos proyectos de conservación, en donde pues la gente que tiene interés de la comunidad normalmente es a través de las formas en las que ellos se organizan, que muchas veces son las asambleas comunitarias, en donde la comunidad decide y avala quiénes pueden ser esos integrantes de estos grupos. Ahora, puede haber grupos únicamente validados por su comunidad o puede haber grupos que se validan por la comunidad y además son reconocidos por el INAH. Para ello hay un procedimiento específico y son los que llamamos organismos coadyuvantes del INAH. Son organismos comunitarios, pero con reconocimiento institucional y de su propia comunidad. Bueno, la siguiente intervención es José Mario Díaz. Buenos días a todos, muy interesante la conferencia, muy integrada a la acción académica, dando la importancia a la integración en la protección de los sitios rupestres de las propias comunidades. Felicitaciones, excelente presentación. Edwin Tobías felicita, fantástica labor que han realizado y gracias por compartir tan importante información. Jaime Sebastián Serrano Mena da las gracias por la invitación y sobre todo tener la distinción de escuchar a la doctora Sandra Cruz Flores por la pristina conferencia. Éxitos a la doctora y Senka. Saludos. Y bueno, yo creo que hay otra intervención. Esto solo es de un sitio, no he visto, estábamos transmitiendo en 2 sitios de Facebook Live y solo he estado viendo la de Semca, no he visto, tal vez Sergio, detrás de las cortinas nos ayuda a ver el otro sitio que hemos estado también transmitiendo en Alianza Francesa y en YouTube. Bueno, Enrique, el espeleoarqueólogo. Muchas gracias, Sandra. Gracias a tus pláticas desde hace 4 años le pongo atención a otros agentes en el soporte pétreo en mis registros. Muriel Mauriac, de Francia, de hecho fue una de las ponentes al inicio de las conferencias. Da las gracias por la conferencia tan interesante y pregunta si hay restricciones en cuanto al número de visitantes. Sí, por supuesto, las zonas abiertas formalmente al público ya cuentan como parte de su plan de manejo, de gestión, está establecida la capacidad de carga. Obviamente los sitios rupestres tienen una capacidad de carga en general bastante limitada. Entonces, bueno, para las zonas arqueológicas ya abiertas formalmente al público, a través de estos instrumentos de gestión, principalmente su plan de manejo, sus reglamentos de visita, está establecido el número de visitantes a los sitios. Los que no están abiertos al público, pues se busca justo en este pequeño, digamos, el plan de conservación preventiva, que también va con unas recomendaciones en caso de visita, sí se busca el establecer lo que llamamos la capacidad de carga. Es decir, cuántas personas puede estar al mismo tiempo en el espacio dependiendo su distribución espacial y sus dimensiones para que tanto el patrimonio gráfico rupestre esté seguro como el visitante esté seguro y pueda disfrutar la visita. Entonces, esas son las restricciones en cuanto al número, pero lo primero es definir la capacidad de carga y luego a través de los reglamentos de visita o de los planes de manejo o de conservación, establecer cuál es el número de visitantes que se puede tener. Ok, bueno, solo una última pregunta es, ¿cómo les va con el presupuesto?
porque es mucho trabajo lo que están haciendo, ha sido de años, y sabemos que el presupuesto es el mayor indicador de importancia en un gobierno, ¿verdad? Y en un territorio para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, nada más antes de entrar a ese tema, rapidísimo, completar lo que estaba diciendo en cuanto a que sí hay capacidad de carga, número de visitantes, pero también considerar que muchos de los sitios rupestres y sobre todo aquellos que están en contextos kársticos, en términos de visita puede ser solo estacional, porque depende mucho la acción hídrica, por ejemplo, al interior de los sitios. Ya les mostraba yo una de las cuevas, una de las grutas en el área maya, en México, en donde pues hay cuerpos de agua y esos cuerpos fluctúan, la incidencia hídrica fluctúa y en algunos momentos pues hay áreas o pasos que pueden bloquearse por el mismo agua. Entonces también considerar que, y lo mismo ocurre en los sitios que están totalmente en desierto. También hay lugares que en verano llegan a más de 50 grados, imposible llevar visitantes. Entonces también hay que considerar que los sitios rupestres, además de una capacidad de carga limitada, también tienen periodos específicos en que pudieran visitarse o no. Bueno, el caso del presupuesto es realmente importante y por supuesto es nuestro talón de Aquiles. Nosotros trabajamos gran parte de nuestras iniciativas prácticamente solo con recursos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que sí están bastante limitados, sobre todo ahora para este gran universo. Normalmente lo que se hace es buscar la posibilidad de apoyos, o sea, compartir apoyos muchas veces entre el mismo instituto, las comunidades, los ayuntamientos, algunos otros fondos que pueden reunirse, porque sí es cierto que las limitaciones presupuestales pues impiden o tener una acción muy amplia o permanente. Por eso le estamos apostando a la conformación de estos organismos coadyuvantes. Los que, como comentaba yo también, hay varios financiamientos que se dan a las comunidades directamente, no a instituciones, sino a las comunidades, para, por ejemplo, la protección y conservación de su patrimonio. Y eso pues también permite que se pueda multiplicar o tener acciones más amplias en el tiempo de lo que directamente se puede tener con recursos exclusivamente institucionales. También ante la limitación de recursos institucionales, nuevamente la estrategia es enfocarnos, insisto, a la cuestión preventiva. Al trabajar en cuestión preventiva, la misma cantidad de recursos, digamos, rinde más y puedes tener un mayor alcance que si estás trabajando de manera puntual, ya de una forma, digamos, curativa o de atención directa en un sitio. O sea, lo que tú empleas para atender directamente un sitio que ha sido afectado, en términos de conservación preventiva, te puede servir para muchos sitios más y tener un alcance mayor. Entonces, también eso es lo que se está buscando. Sí, ser más estratégicos hacia la conservación preventiva. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, una conferencia bastante enriquecedora. Creo que aprendimos mucho del trabajo que se realiza, de la importancia de gestionar el patrimonio para conservarlo. No solo es hacer la investigación arqueológica o el aprovechamiento para el desarrollo turístico. Hay sitios que, de hecho, el aprendizaje que ha quedado en estas 9 conferencias es que no todos los sitios deben ser abiertos al público. Hay algunos que tienen posibilidades, otros que no, como hemos visto también con los sitios más antiguos en mismo México, ¿verdad? Llevamos casi 2 horas de conferencia. Queremos agradecer el hecho de que estén conectados. Muchos han estado de fijo muy interesados y gracias por la participación de todos. Hemos tenido desde Francia hasta, bueno, Francia tenemos 3 personas conectadas. Tenemos de México, de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, por supuesto. Así que creo que hemos tenido cierto éxito o bastante éxito con la conferencia. Quiero agradecer mucho a la maestra Sandra Cruz por compartir con nosotros ese trabajo maravilloso que hace desde México. Mari Carmen también ha estado conectada del INAH en México, del área de conservación, así que creo que tenemos mucho por hacer de forma coordinada, intercambio entre todos los equipos internaciones, digamos así. Y bueno,
esperamos que puedan conectarse en la siguiente conferencia, que es la última. Vamos a cerrar el ciclo de conferencias con la 10ª presentación que se va a tener con el Instituto Nacional de Patrimonio de Colombia. Va a estar presentando la gestión y conservación del sitio Chiribiquete, que es un sitio patrimonio mundial también, que algunos lo llaman como la Capilla Sixtina, dándole un término más coloquial, que es muy importante. Así que pronto les vamos a compartir las fechas de la conferencia. Creo que será la 3ª semana de septiembre. Y con esto cerramos el ciclo para dar paso a una nueva fase del trabajo que estamos realizando con CEMCA de hecho empezamos desde el 2022 y ahora vamos a pasar a un trabajo más presencial también con CEMCA y la experiencia en Francia para empezar a trabajar un plan de conservación de las pinturas de Martunich. Muchas gracias, gracias a todos. Les deseo un poco buen provecho, feliz semana. Sandra, un gran gusto compartir contigo. Gracias, el gusto ha sido mío. Pues muchas gracias y hasta luego. Un abrazo desde Guatemala. Gracias.